sesión de este curso, que ya la semana pasada tuvimos ocasión de arrancar con nuestras actividades, con la presentación de un bello libro de poesía, y esta semana, pues siguiendo dentro del ciclo que organizamos en común con Módulo Materialista, a quien aprovecho para reiterar su agradecimiento, el agradecimiento de la Casa por su dedicación a las labores de este ciclo en particular y algunas otras que desarrollan con nosotros. Presentamos la segunda sesión de un ciclo dedicado al idioma español como lengua del pensamiento. No tuve ocasión de estar íntegramente en la jornada inaugural celebrada el pasado 19 de junio, en la que contamos con dos figuras como Pedro Esteban y sobre todo John Juaristi, tan destacadas para abrir un curso que ciertamente abríamos en un momento en el que suelen cerrarse los ciclos y los cursos, pero para un ciclo que va a durar largo tiempo y que esperamos que sea fructífero, positivo y que dé muchos motivos de satisfacción a la casa, pues nos pareció tan buen momento como otro cualquiera. Hacemos esta segunda sesión en este mes de septiembre, que es un tiempo aparentemente más apropiado para iniciar cursos, pero el curso ya está iniciado, el ciclo ya está iniciado, y lo que no pude hacer entonces, porque a razones de agenda me hacían coincidir el acto con otro acto en otro punto, pues quizás lo pueda hacer ahora, y aprovecharé esta segunda sesión para dar razón y cuenta de los motivos que nos han impulsado a poner en marcha este ciclo que consideramos que va a ser y debe ser una de las actividades principales del Centro Riojano de Madrid. No es solo el origen riojano de la lengua española, aunque también lo que nos ha impulsado a poner en marcha este ciclo. Tampoco son ajenas a las motivaciones que nos han llevado a ponerlo en pie la peculiar situación que atraviesa nuestro idioma en nuestro país, en el que podemos hablar incluso claramente de situaciones de persecución en algunas zonas de España. En realidad, quienes nos hemos acercado, porque ese sería el motivo más real, a la gran literatura española en todos sus géneros, el ensayo, la dramaturgia, la historia, la poesía, etcétera, pues no solo hemos podido disfrutar de la lectura estimulante de algunas de las más grandes obras de la literatura universal que están escritas en nuestra lengua, sino que también hemos podido acceder a algunas de las más apasionantes polémicas sobre géneros literarios, corrientes y escuelas que se han producido también en el entorno cultural español. Las polémicas entre clasicistas y casticistas, luteranos, conceptistas, románticos y realistas, regeneracionistas y tradicionalistas y tantas otras. Cierto que no solo en literatura, también en especiales ámbitos de lo que podemos llamar literatura en general, como material escrito, pero también por géneros. También en filosofía España tiene algo importante hecho. Ha aportado grandes cosas y sigue haciéndolo. Sin embargo, es en filosofía donde parece que los españoles, tanto del pasado como del presente, arrastramos alguna especial dificultad. Mismamente, si nos fijamos, este mismo ciclo le hemos llamado pensamiento español, que es de lo que se suele hablar, no se suele hablar de filosofía española. Y, sin embargo, hay notables autores nacionales, tanto antiguos como modernos, en materia de filosofía. Nos cuesta, sin embargo, hablar de filosofía en España, y realmente lo podemos entender quizás porque sí que hay una cuestión sobre la que yo llamaría especialmente la atención, en la que vale la pena reflexionar. Porque muchas de las obras de autores españoles de filosofía no están escritas en lengua española, curiosamente. La mayor parte de ellas en latín, si utilizamos en los clásicos, los más antiguos, estamos con San Isidoro de Sevilla y sus etimologías, que está escrita en latín, como está en latín escrita la obra principal de los clásicos racionalistas españoles, que algunos llaman neoescolásticos, como Victoria, Suárez, Mariana, la Escuela de Salamanca, etcétera, que solamente se dispone, prácticamente solo se dispone en lengua española, de aquellas obras que los autores, como la Historia General de España de Juan de Mariana, la escribieron simultáneamente en latín y en español. También es cierto que hay otros autores fundamentales del pensamiento y de la filosofía, no solo española, sino también universal, que han escrito en lengua española. Me referiré en tiempos modernos, pues, por supuesto, a Alonso Cortés y Balmes, sobre todo también en el siglo XIX a Menéndez Pelayo, ese autor que, bueno, a algunos les pone un poco atacado y a todos los que lo leemos nos desconcierta siempre en su gigantesca obra, La historia de los heterodoxos españoles,
también Ortega y Gasset y tantos otros de ese tiempo, o más recientemente, y ya que está aquí nuestro materialista, no podemos olvidar la obra de Gustavo Bueno. También es cierto que en el siglo XX uno de los autores españoles que mayor trascendencia han tenido universalmente, pues está también sin traducir, en este caso en inglés, me refiero a Jorge Santayana. Bueno, con ese motivo de recrear la capacidad de la lengua española para hacer pensamiento, con ese motivo recordar la potencia de la lengua española y también para llamar la atención, sobre todo a quienes os dedicáis más personal, directa y profesionalmente a la filosofía y al pensamiento, llamar la atención sobre esa ausencia aún de traducciones en España, en español, porque sí son autores, sin embargo, que los puedes leer en inglés, en francés y en alemán, porque sí que están traducidos a estas lenguas, y esa carencia es una carencia sobre la que conviene llamar la atención, porque son obras notables de grandísima influencia y son de más desconocidas porque no están traducidas al español, y las más desconocidas son probablemente en España. Bueno, esos han sido los motivos que nos han llevado, unos motivos que, bueno, pues también en las búsquedas que hacemos en la casa de cuál es el origen de este centro y cuáles son las finalidades y los motivos que nos deben impulsar a nuestros asociados y amigos a acercarnos aquí y cuáles son las tareas que nos debemos marcar. En esas búsquedas pues hemos podido encontrar muy recientemente una nota aparecida en el diario El Imparcial de Madrid el 23 de marzo de 1901, hace más de 107 años, cuando se funda el Centro Riojano de Madrid, en una pequeña nota suelta en la página 3 que dice así: el Centro Riojano. La colonia riojana en Madrid, que es relativamente numerosa e importante por la intervención que en todas las manifestaciones de la actividad social tiene conquistada, ha constituido un centro donde sus individuos y los paisanos que, por necesidad o gusto, se trasladen accidentalmente a la corte, encuentran una prolongación de la hermosa tierra que les vio nacer y puedan conocerse, cambiar impresiones, prestarse mutuos servicios y disponer hoy de medios de expansión y recreo, mañana quizá de instrucción y de cultura. Mañana se celebrará la inauguración con un almuerzo a la 1 y una matiné a las 5 de la tarde en los salones de la sociedad. Es, como decía al comienzo, una noticia aparecida en el Imparcial de Madrid el 23 de marzo de 1901. Pues bien, con ese propósito, el Centro Riojano ha alcanzado algo más de 107 años. Aquí seguimos y pensamos seguir, sobre todo, en un ciclo en el que hoy contamos con Iñaki Ezquerra, que será presentado por Pedro Insúa, de Nódulo Materialista, en este magnífico ciclo que esperamos que sea motivo de satisfacciones para la casa sobre el español como lengua de pensamiento. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a don Pedro López Arriba, y yo estoy encargado de presentar a la personalidad que tenemos delante, que es don Iñaki Ezquerra, que va a presentar una ponencia con el título La Casa del Ser está en San Millán de la Cogolla. Un título bastante llamativo. Responde sobre todo a lo que nosotros le hemos pedido a don Iñaki, del cual voy a repasar su biografía brevemente, y después voy a mencionarles a ustedes, a poner en comunicación a ustedes un poco las intenciones con las cuales, cada al propio Iñaki, le hemos pedido que desarrollase. Bueno, Iñaki Ezquerra nace en Bilbao en 1957 y ha escrito poesía, novela, ensayo, y sus artículos de periódico los podemos leer prácticamente cotidianamente en La Razón y en El Correo. Como escritor, Iñaki Ezquerra ha desarrollado todos los géneros, y les pido a ustedes un poquito de atención en los años de los títulos de sus libros y los premios que fueron concedidos durante esos años a esos títulos, que son los siguientes: El Zumbido, Premio Pío Baroja del Gobierno Vasco en 1993, Cuentos La Caída del Caserío Usger, título derivado de la Rampoy, como es sabido, en 1991, así como también el ensayo Marginarias, 1996, Estado de Excepción, 2001, Eta Pro Nobis, 2002, y Sabino Arano, La Mentalidad Totalitaria, 2003. A partir del año 2000, más o menos, ya no hay premios a la obra de Iñaki Ezquerra por parte del Gobierno vasco. No obstante, lo que mejor lo define es su labor como poeta, que inició en Mítica en 1978, seguido de La Ciudad de la Memoria, Premio Alonso Ercilla de Poesía del Gobierno Vasco en 1984, Museo de Reproducciones, Premio Alonso Ercilla Poesía 1991,
Casi Anónima Sonríes, 1996, y Otra Ribera, 1998. Su último libro es A tu lado en Islandia, como más o menos todos ustedes habrán oído por las noticias, a partir de que Iñaki Ezquerra ha sido presidente del Foro de Ermua, pues ha escrito este libro, publicado en el año 2007 por Huerga Encierro Editores. Bien, además, como todos ustedes saben, Iñaki Ezquerra es fundador del Foro de Ermua, la Asociación Cívica Española, impulsada a partir del año 1998, con motivo en 1997 del asesinato, en julio de 1997, del concejal del PP por Ermua, Miguel Ángel Blanco, como todos ustedes saben. Iñaki vive amenazado personalmente desde hace años por la banda terrorista ETA. Bien, ¿y qué puede representar, pregunto yo, Iñaki Ezquerra para esta banda, como para tenerlo amenazado de por vida posiblemente, por lo menos en la vida que mantenga ETA? Pues lo mantiene amenazado, creo, pues una suerte de metafísica que ha convertido pues, a determinados fragmentos de España, regiones de España, en prácticamente entidades metafísicas, alimentadas por lo que Adorno llamaba la jerga de la autenticidad, derivado de todo lo existente, alimentado por todo ese existencialismo alemán, etcétera, etcétera. Adorno, cuando caracteriza esa jerga de la autenticidad, que alimenta el existencialismo de Heidegger, como más o menos es conocido, habla de precisamente los conceptos que repiten una y otra vez, que se repetían en Alemania, en los años 30 en Alemania, como era el de autenticidad, el de decisión, el de claro, los tengo aquí apuntados, el decisión y otra serie de conceptos que nosotros oímos constantemente de parte de una serie de representantes magistrados institucionales procedentes del País Vasco y de Cataluña principalmente. Entonces, con ese objeto le pedimos a Iñaki Ezquerra que, precisamente por conocer, creemos al dedillo, pues esa jerga, tratase de destapar, digamos, esa metafísica que está detrás de esa jerga, que ha convertido a partes esenciales, partes fundamentales de la nación española en partes prácticamente independientes, partes fragmentos que las han convertido, digamos, desde hilo tempore en partes nacionales. Y eso es un poco el objeto que le propusimos a Iñaki Ezquerra, que lo aceptó encantado, y que seguro tenemos constancia ya previamente de que pues no estas expectativas no las cumplirá con creces. Así que les dejamos con Iñaki. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Antes que nada, quiero pediros perdón por haber llegado un poco tarde. No calculo bien todavía las distancias en Madrid, como siempre toda la vida he vivido en Bilbao, y ahí no hace falta ni coger un coche, pues creo que Madrid es igual todavía. Primero agradecer esta oportunidad al Centro Riojano de Madrid y a Pedro López Arriba, esta oportunidad de estar con vosotros, a Pedro Insúa también, que ha colaborado en la organización de este acto, que capitanea con Atilana Guerrero el nódulo materialista, y para mí me inspiraba mucho un gran respeto ser invitado por ellos porque pues son una de las banderas que hay en España de pensamiento, ¿no? Bueno, con respecto, darle también las gracias a Pedro por su presentación tan generosa. Bueno, pues la situación de amenazado es una situación muy extensible. Algunos nos llevamos la etiqueta y disfrutamos de ella, entre comillas, y hay personas que en el País Vasco, todo el que habla, el que levanta la voz, el que escribe, el que no comulga con la ideología nacionalista, pues puede estar amenazado por ETA, aunque no tenga esa amenaza explícita, es decir, que tampoco se sabe muy bien cuándo uno está o no está. Entre nosotros, por ejemplo, pues está el gran historiador José Manuel Azcona, que también es una persona que ha dado la cara en el País Vasco y que también es una voz pública y que también corre ese peligro, y bueno, por supuesto, el peligro de la marginación nacionalista, que muchas veces hace en la vida cotidiana más daño que la propia ETA. Es decir, que el no tener un reconocimiento
recibí simplemente porque no está ubicado en la secta, ¿no? Bien, pues ya digo que esa es una situación que compartimos allí muchas personas. El español como lengua de pensamiento o la casa de ser está en San Millán de la Cogolla. Bien, para comenzar mi conferencia y como preámbulo obligado voy a curarme en salud y a dejar claro que no soy ningún filósofo ni pretendo serlo, no soy ni siquiera un pensador, esa figura más indeterminada que se esgrime desde la filosofía académica para humillar y poner en su sitio, entre comillas, a los colegas de oficio que publican libros con éxito y que son atendidos cada vez más excepcionalmente por los medios de comunicación. Desde el existencialismo se ha venido aceptando el término de pensador para quienes, como Unamuno o Kierkegaard, no eran filósofos de sistema a la manera en que lo podían ser Kant, Hegel o Descartes. El caso de Heidegger que tocaremos es un caso más curioso porque, siendo un existencialista, él pretende ser un filósofo de sistema, cosa en la que yo no creo, pero bueno, no creo en su caso. Uno, como digo, no aspira siquiera a esa limitada categoría de los pensadores. Con respecto a la filosofía, voy a decir lo mismo que digo siempre con respecto al llamado problema vasco. En realidad, yo me he acercado a la filosofía como me he acercado a la cuestión del nacionalismo y del terrorismo en Euskadi, no como un experto ni en historia, ni en filología, ni en mitología, ni en antropología, sino como un profano perplejo, como un ciudadano normal al que ese asunto le incumbe en la medida en que es eso, un ciudadano, como un escritor a quien esa cuestión le compromete en la medida en que tiene una voz pública, y quizá, por qué no decirlo, como un intelectual entendiendo por tal a quien utiliza su bagaje cultural denso o escaso para aplicarlo sobre la realidad, sobre determinado asunto de política o de sociedad, de civilización o de cultura, y trata de establecer un diagnóstico. Eso es un intelectual. Intelectual sí, en el sentido más descongestionado y modesto del término, en un sentido casi funcional, en el mismo sentido en el que lo he visto utilizar ese término a Norberto Bobbio, y lejos de los prejuicios y complejos que ciertos intelectuales, en el fondo, aunque inconfesablemente románticos, tenían frente a los hombres de acción, como le sucede a aquel Nietzsche, débil y enfermo, que afirmaba que un verdadero escritor será el que sienta vergüenza por ser considerado un hombre de letras. Detrás de esa vergüenza está la fascinación por los héroes y la acción que llevó a Junger a la guerra y a Baruch a cantar las hazañas de diferentes héroes románticos, como bien sabéis. Pues bien, uno asume sus limitaciones y también sus audacias sin falsa modestia cuando mi querido y admirado Pedro Insúa, que capitanea, como he dicho, con Atilana Guerrero, la Asociación Neuromaterialista, me propuso venir a este foro a hablar del español como lengua de pensamiento. La primera decisión que tomé fue esquivar el camino facilón y la trampa, por otra parte, difícil de salvar, de la mera enumeración de los nombres españoles que representan a nuestra filosofía. Porque de lo que se trata no es tanto de recitar la nómina de filósofos patrios desde Séneca, como de argumentar por qué el español es una lengua perfectamente habilitada para producirlos, una potencia capaz de formular con la mayor precisión las grandes cuestiones del saber, de pensar y pensarse a sí misma. La verdad es que no es fácil sostener el español como lengua filosófica a la luz de la nómina histórica. En el padre Fijó, el primer gran ensayista de nuestra lengua, el peso de la religión y de su condición de clérigo superior a su empeño por desbaratar las supersticiones autóctonas, o digámoslo de otro modo, solo resulta deslumbrante en su afán de conciliar el pensamiento ilustrado con la ortodoxia católica en su célebre discurso de El anfibio de Liérganes, donde admite sin rubor la posible existencia de una criatura mitad pez, mitad hombre, creando así un antecedente en el ensayo del realismo mágico que luego llegaría a la narrativa latinoamericana. El anfibio de Liérganes es una de las obras que ha producido la filosofía española de demostración. Su contemporáneo Gregorio Mayans acabó a tortas con la Academia de la Lengua y la de la Historia. Cadalso triunfa en las cartas barrocas, pero haciendo literatura y sociología. Cuando estos autores no peleaban con la Iglesia, peleaban con el academicismo y con los males de una sociedad fatalmente conservadora. Jorge Luis de Santayana es probablemente el más metafísico de los autores de las viejas escuelas, con sus lecturas de Schopenhauer y de la fenomenología, pero Los reinos del ser lo escribió en inglés.
Hay que esperar a muy avanzado el siglo XX para hallar aportaciones a la filosofía del sistema, como las de Gustavo Bueno o Juan David García Vaca, introductor de la lógica matemática en España. Cuando los españoles hablamos de lengua y pensamiento, de idioma y filosofía, tenemos que luchar con la mala leyenda nacional, con nuestras leyendas negras y con la realidad, las evidentes deficiencias y la indiscutible tardanza de nuestra ilustración. Y sobre todo tenemos que luchar contra Heidegger, contra los tópicos que se derivan de la fascinación germanófila, como el de que a los mediterráneos no nos va la filosofía. ¿De dónde irán los griegos? La verdad es que el prejuicio de Heidegger era generoso con nosotros, en la medida en que nos igualaba en inferioridad a los ingleses y a los franceses. Para él, tanto el empirismo como el cartesianismo eran amagos menores de pensar la gran filosofía. Las verdaderas lenguas de pensamiento para Heidegger son el alemán, el griego, el latín y para de contar. La verdad es que mi experiencia con Heidegger ha sido decepcionante. Leí con más paciencia que pasión Sendas perdidas en mi juventud, las interpretaciones de la poesía de Hölderlin, y sin tiempo, para terminar cayendo finalmente en la cuenta de que toda su habilidad y compleja ontología desembocaba en una afirmación burda: los alemanes somos los mejores. Esa es la grosera, simplona y proseca conclusión que corona toda su pretendida construcción metafísica. El genio alemán es superior porque el ser solo puede ser pronunciado en lengua alemana. El problema de esta tesis es que debemos aceptarla porque sí. Es pura superstición y mero acto de fe. Es un dogma esencialista. Es mística y mítica, o sea, lo contrario a la filosofía desde el momento de esta superación por la vía racional de la religión y el mito para explicar el universo, tal y como hicieron los presocráticos. No sabemos lo que es el ser. Heidegger no nos lo aclara en cientos de páginas, pero sí sabemos de él que solo en el idioma alemán puede ser pronunciado. Hablar de la superioridad y de la inferioridad de las lenguas es un políticamente incorrecto, pero no va a ir por ahí mi elogio del castellano, no va a ir por los senderos de la corrección política. Yo creo que decir que una lengua es inferior no es una afirmación necesariamente racista, sino nazi, si la basamos en hechos objetivos y tangibles, como la limitación de un escaso vocabulario o de unas dificultades concretas de articulación verbal. Lo que, sin embargo, sí es nazi, y antes que nazi, pura mistificación oscurantista, es no basar esa presunta inferioridad más que en una creencia pseudo-religiosa. Y el incuestionable mérito de Heidegger y el nazismo, el célebre libro de Víctor Farías, es que no se detiene en los datos históricos, las pruebas biográficas o los hechos circunstanciales que relacionan a Heidegger con el nacionalsocialismo, sino que va en muchos momentos directo al propio pensamiento del filósofo. Hace unos 10 años tuve el privilegio de concertar con Víctor Farías un encuentro en Guernica. Su libro no había salido hacía mucho y todavía sonaban en nuestra prensa los ecos de los ataques que recibió de gentes como el poeta Antonio Colinas, y quiero recordar que el propio Félix de Azúa, quien había montado una especie de secta en Barcelona que se reunía una vez por semana para leer en voz alta las páginas de ese tiempo, como si se tratara de un grupo de feligreses que escucharan las Sagradas Escrituras. Ha habido una devoción supersticiosa por Heidegger. De hecho, el artículo de Colinas fue terrible, que le llamaba el alumno envidioso del maestro. En fin. Digo que fue un privilegio para mí, porque no es otra cosa que un privilegio poder oír de viva voz a este incómodo sabueso de los pasados culpables, cómo aterrizó en aquella Alemania posterior a la Guerra Mundial, siendo un joven estudiante y un pobre inmigrante chileno fascinado por el maestro. Cómo se fue percatando del servilismo que existía a su alrededor por una camarilla de pelotas que le seguían a todas partes, llevándole el paraguas y la cartera. Cómo se le fue cayendo el mito viviente cuando un día afirmó que la casa del ser estaba en la Selva Negra, o sea, en su propia casa, allí donde Heidegger se sentía realmente a gusto, vistiendo su ropa de campesino, y cómo en el fondo consideraba que el resto de la humanidad y quienes hablan otras lenguas estaban excluidos de ese estatus de superioridad metafísica. Es divertido escucharle a Farías el relato de ese descubrimiento, el de que Heidegger era un auténtico nazi, porque en él se ve la mirada irónica de toda la cultura hispánica, la retina sabia, curtida y heredera de siglos de estoicismo y mestizaje, de experiencia romana, judía, árabe, indigenista, de una raza, y permítanseme la licencia literaria, que está de vuelta de todos los fanatismos, los dogmatismos y las inquisiciones,
la pupila risueña y mundana de la picaresca española y de la irreverencia barroca. Para mí eso es el ser y no el engreimiento de Heidegger. Un muchacho modesto pero enormemente crítico que ha dejado Chile para estudiar filosofía en Europa descubre que el gigante tiene pies de barro. En ese momento se concibió el libro que le daría fama internacional, por decir en voz alta lo obvio, que el rey está desnudo, y por el que la República Federal Alemana le otorgaría una beca que equivaldría a una pensión vitalicia. Entonces, en cuanto Farías publicó el libro, inmediatamente llegó una pensión del Estado y se convirtió en intocable. Es la manera en que los alemanes procuran defenderse de las críticas. Igual tenemos que aprender los españoles de eso, ¿no? Gente como nosotros creo que saldríamos beneficiados. En fin, pero bueno, todavía creo que estamos lejos. Hubo un momento en aquel encuentro en el que le confesé a Farías el Heidegger que a mí me gustaba, el que decía cosas tan fantásticas como la poesía es el nombrar fundacional del ser y de la esencia de todas las cosas, o poetizar es recordar, recordar es fundación, algo permanente llega a permanecer, hay recuerdo, o la verdad como iluminación y ocultación de lo existente sucede al poetizarse, o la poesía es la leyenda del desocultamiento de lo existente. Y en ese son las frases que a mí me gustaban. Yo leía esto en Heidegger, me parecía algo estupendo. Y en ese momento Farías me dio la clave de esta conferencia. Ante la insistencia desenfadada con la que le increpé sobre la belleza de las grandes frases y del extraordinario edificio discursivo de Heidegger, me concedió permiso para amarlo solo como creación estética, como literatura y como metáfora. Aquí está el meollo. Heidegger es un poeta como el propio Hölderlin o como Rilke, a quienes cita a menudo. Es un poeta o un metapoeta, en todo caso, un poeta que reflexiona sobre la poesía, que va más allá de esta y que poetiza sobre esta. Y poetiza con metáforas, con alegorías, con imágenes, no con conceptos. En ese truco reside su poder de seducción. Las mejores cosas sobre la poesía, mejores incluso que las que escribió Octavio Paz en Narco y la Lira, les ha dicho Martin Heidegger. Poesía es la inauguración del ser en su estatura. Bueno, ya impresionó muchísimo. Poesía es la inauguración del ser en su estatura. No sabemos lo que es el ser, pero aquí tiene ya un atributo humano. No hemos dado un salto del pensamiento racional al mágico, de la reflexión a la poesía misma. No habrá que admitir que el término estatura es aquí más que un concepto, una metáfora. Nos encontramos de este modo que cuando reconocemos a Heidegger como un gran filósofo porque nos seduce su literatura, su poesía, estamos incurriendo en una mezcla de planos conceptuales o más exactamente en una confusión de categorías. Nos estamos saltando el principio del cierre categorial, expresión acuñada por Gustavo Bueno, con el objeto de definir un instrumento que es fundamental para cualquier discusión filosófica y en realidad para toda discusión. El cierre categorial sería el broche que fija el límite de los planos, los niveles, los territorios, las categorías en el debate filosófico. La confusión sobre Heidegger se debe a un problema de procedimiento argumentativo, a una falta de pertinencia espacial en el debate, a una carencia elemental de metodología. Se le está elogiando como filósofo cuando nos está seduciendo como poeta y cuando compite en el campo de lo imaginista, lo icónico, lo retórico y lo alegórico. Esta conclusión es inocua y tiene enormes consecuencias, porque si aceptamos que Heidegger es un poeta, un metapoeta, tenemos que empezar por reconocer en el español una de las grandes lenguas filosóficas, en cuanto que es una de las grandes lenguas generadoras de poesía. No es casual que una buena parte de nuestros mejores filósofos los hayamos tenido en nuestros poetas. Machado por su inolvidable Juan de Beirén, Cernuda mezclando reflexión con lírica y surrealismo, Jorge Guillén llevando a su contemplación del mundo la alegría espinociana, el mundo está bien hecho, con términos de contable, o Unamuno siendo más filósofo en su poesía que en sus ensayos. No hay nada en la lengua castellana que le reste alcance filosófico. Esto es lo importante a la hora de hablar del español como lengua de pensamiento, es decir, que no hay nada que le reste, que no hay ninguna limitación que tenga de carácter conceptual ni articulativo. No hay ninguna limitación intrínseca, y su fecundidad poética la relaciona con el amor a la sabiduría en la medida en que los propios filósofos presocráticos hacen sus primeras afirmaciones en verso.
Aristóteles los llamó físicos, pero en el fútbol aquitano hay quizá más lírica, más metáfora que física. Por un lado, desvelamos lo que hay de poeta en la metafísica de Heidegger. Por otro, lo que hay de metafísica en la poesía y lo que hay de poesía en la lengua de Zubiri y Ortega. En realidad ya estamos rozando la afirmación de Borges de que la filosofía es un género fantástico. De acuerdo, fantaseemos. Y así fantaseando llegamos al centro de esta conferencia, a la justificación del título. La casa del ser está en San Millán de la Cogolla. Heidegger dice que está en la Selva Negra, pues yo digo que está aquí en San Millán de la Cogolla. Llegamos a las glosas emilianenses, en las que se dan cita todos los requisitos ontológicos, porque en esos textos escritos entre los siglos, a caballo entre los siglos X y XI, comparecen el latín, el castellano dialectal con ingredientes riojanos, navarros y aragoneses, así como el vascuence con dos breves frases que dan fe, una del paso de la potencia al acto y otra de la contención de esa potencia. Las frases son: hemos encendido, glosa 31, y nosotros no nos arrojamos, glosa 42. Estas son las dos frases que hay vascas en euskera. Yo creo que es una revelación ontológica. En el caso de nosotros no nos arrojamos, es el lema de los rurales en la Revolución de Santoña. Es decir, que ha sido una frase que ha sido muy fecunda, no solamente como pensamiento, sino como filosofía. La Casa del Ser está al suroeste de La Rioja, pese a los intentos que ha habido por parte de los nacionalistas de desbancar a ese monasterio en la paternidad de las palabras en vascuence. En el 2006, un grupo de presuntos investigadores hallaron en la localidad alavesa de Iruña de Oca, o sea, en las ruinas romanas de la antigua Peleia, unas inscripciones en vascuence de los siglos III al VI. Pero 2 años después, Blanca Rogel, candidata a la Real Academia de la Lengua Vasca, ha resumido en una frase su comprobación. Creo que son falsas. Gente que paga al gobierno vasco para que descubra hallazgos arqueológicos extraños, en fin. También descubrieron una especie de cuevas de Altamira hace tiempo y ya no se volvió a hablar. Se habló un poco, pero luego se dejó de hablar del tema en cuanto fueron expertos de verdad. La potencia metafísica y el acto, la manifestación ontológica en plenitud. El refranero español es especialmente reticente a esta revelación filosófica. Escuchen los siguientes versos, versos, de clara y escandalosa, diría yo, raigambre heideggeriana. El envidioso es de tal ser que no se le indigesta lo que come, sino lo que debe comer. O esta otra que elogia y que define al ser como agente en movimiento y en acción pura. Llegar a ser ascendiendo es mejor que nacer siendo. O estas otras dos que son versiones de la misma tesis de la potencialidad, pero concretadas en lo anecdótico. Toda flor quiere ser fruto, o juegue aldea, quien quiera serlo, lo sea. Bien, el refranero español apuesta por la realización verdadera del acto metafísico antes que por la apariencia. Bueno es ser lo que se quiere parecer. Y asimismo reconoce el acto como una fatalidad. Impedir lo que ha de ser no puede ser. La redundancia del verbo insinúa una sustantivación que nos conecta con el ser empírico. Pero donde de verdad manifiesta su genio es cuando expresa una imposibilidad física y metafísica que humilla a todo el edificio ontológico. Sopas y sorber no puede ser. He hablado del burdo etnicismo que corona la ontología de Heidegger y no quiero dejar pasar el hecho que ha dejado escuela en el País Vasco. El máximo representante de este alumnado ha sido Jorge Miguel. Se trata de un caso curioso cuyo racismo alcanzó una coherencia tanto en su cúspide tándem como en el libro posterior, que eran los ejercicios espirituales, en un túnel, que los nacionalistas no pudieron seguir y adoptar paradójicamente por puro desconocimiento e incapacidad intelectual nunca más afortunadas. Cuentan que cuando Mussolini tomó el poder en Italia, el poeta Rapaun le hizo llegar una serie de escritos y de planos repletos de instrucciones para una revolución estética y una transformación arquitectónica que cambiaría la faz de Roma y reflejaría su interpretación cultural del fascismo. Y cuentan también que Duce miró con extrañeza aquellos papeles y los apartó de la mesa de un manotazo. Sobre este jugoso episodio, Pérez Ferrer hace en sus Vitarios una hermosa y lúcida reflexión. Yo creo que, verídica o falsa, la escena resume toda la desavenencia que utiliza con los jerarcas del régimen nacionalista vasco.
largo rosario de broncas que el escultor tuvo con la administración de Vitoria no se debieron a que él no fuera nacionalista, sino a que era el más nacionalista de todos, vamos, con el caso de Heidegger. El problema que tenía era que era más nazi que los nazis. Sus enganchadas con el PNV fueron de la misma naturaleza que los ascos de Heidegger al nazismo, o por usar un ejemplo más burdo, que el desengaño que ciertos intelectuales falangistas se llevaron con un Franco que no necesitaba ninguna de las dos cosas, ni falangistas ni intelectuales. Franco solo necesitaba franquistas a secas, como el PNV solo necesita PNVistas y estómagos agradecidos. Además de sus enfrentamientos siempre relativos con el nacionalismo oficial, contribuyó a darle un falso aire rebelde, demócrata y progresista, su oposición más cultural que lo que se dice política al franquismo. Pero, como ocurre con tantos libros, películas, ideologías que vimos por buenas solamente por opuestas a la dictadura, cuando ahora una mentalidad contemporánea aborda realmente la lectura del Cusco Tandem, ese tocho que es el testamento ético y estético de Oteiza, se le cae el alma a los pies. Las apelaciones más burdas y sectarias a la raza como elemento definitorio y conformador del arte vasco aparecen desde las primeras páginas envueltas en el sutil manto de un arte de ruptura y una retórica impostación eusko-experimental, una sintaxis rota en efecto entre abrupta y taquigráfica, entre autótono-paródica, etnoautomatista y sencillamente incorrecta. Oteiza procede, en ese singular libro, a un rudimentario rescate del Heidegger más reaccionario y al que ya hemos aludido, el que sostenía que el ser solo podía ser pronunciado en el idioma alemán. Oteiza importa al peor Heidegger y decide que es arte vasco y que no es arte vasco. Lo que hace colar su nazismo como presentable y hasta como innovador es que esos criterios raciales y exclusivistas los aplica al arte de vanguardia. El disfraz vanguardista le sirve para encubrir un ideario tan limitado como pedestre. Cuando se relaciona con el nazismo al nacionalismo vasco, hay quien cree que es por una indignación exenta de rigor y reflexión sosegada, o que el nexo se limita al abertzalismo violento de ETA y su brazo político. Pero sería precisamente el rigor el que reconocería las pistas más inquietantes de un Heidegger nazi esencialista que al parecer ha creado escuelillas según delatan consignas como la de ser para decidir, lanzada por Arzallus para la apuesta soberanista de Lizardo. Guiños como este demuestran que si en el nacionalismo vasco no hay unas coincidencias masivamente conscientes con la ideología más catastrófica del siglo XX, algunos en sus filas hacen todo lo posible para dar a entender que sí las hay, y muy asumidas. Oteiza es el hombre capaz de ver reminiscencias religiosas y la reconstrucción del vacío metafísico de Kronek en la manera de distribuirse por el césped los jugadores del Athletic de Bilbao. Es esta originalidad delirante la que puede hacer ver como inocua y simpática una doctrina que se entretiene en las mismas especulaciones de Alfred Rosenberg y las aplica, eso sí, a campos de investigación y de fútbol, a los que los teóricos nacionalsocialistas nunca se habrían atrevido. Oteiza es el personaje que presumía de tener una pistola heredada de ETA, que les hacía mucha gracia a esos discípulos suyos que en realidad no heredaron de él su credo, porque no era comercial, y que venían siempre diciéndote con un tonillo afectado e inconfundible lo de vengo de estar con el viejo, o voy a ver al viejo. Esto es muy propio de todo el grupo de escultorcillos que había y de pintorcillos que estaban siempre alrededor de Oteiza. La pistola de Oteiza acabó protagonizando un episodio en un hospital tan chusco como el de aquellos falangistas que se sentían caciques en la patria y sacaban la suya en cualquier bar de la posguerra. Oteiza se creía un terrateniente de los Cádiz de hoy. De ahí venían sus peleas con los verdaderos terratenientes, los nacionalistas. Y además, se reproduce en Oteiza este servilismo del grupo y esto de llevarle muy hizo gracia cuando vi episodios calcados después de haber leído a Farías, episodios en que había ciertos personajes que le llevaban también la cartera y el paraguas, ¿no? Bien. De Oteiza debe ser esto un estilo ya, una manera de ser. De Oteiza, una manera de ser intelectual, llevarle la cartera y el paraguas a las vacas sagradas. De Oteiza no son hoy rescatables ni sus teorías ni su abroncado estilo civil. La única reivindicación que cabe de este hombre es la poesía que ciertamente puede hallarse en esa producción escultórica que abandonó hace muchos años. Y sería esta una reivindicación formulada desde el laicismo, no desde donde se colocan quienes en su muerte, para elogiarle, relacionaron con el arte conceptos tan antagónicos de este como el del etnicismo, patriotismo, tribulismo, tribalismo o religiosidad identitaria.
Lo único que rebaja y desdramatiza el nazismo metafísico de Oteiza y obra en su favor es su temperancia extravagante, la misma que le hizo llevar a los nacionalistas como a Rapón o Mussolini unos planos sobre Bilbao según los cuales debían ser retiradas inmediatamente de todos los espacios y edificios públicos las obras de su colega Lucarini, un escultor entusiasta de un helenismo y un romanismo burgueses al que debía de odiar a muerte porque congenió bien con las autoridades del finiquitado régimen. Pero la oportunidad dijo, se va a enterar Lucarini, y le hicieron bastante caso. Creo que consiguieron quitar algunas esculturas que habían estado ahí durante toda la dictadura. Hubo un momento peligroso en el que el Heidegger de odio pudo dejar una semilla. Fue cuando, a comienzos de la década de los 90, el entonces alcalde de Bilbao, José María Gororde, propuso hacer un cubo en el centro de la ciudad, un cubo de cristal, que estaría rematado en su última planta por el laboratorio de comparaciones estéticas del teórico y escultor. Tengo que contar que yo me puse en el cubo, en el que estaba también metido Sayoriza, sí, pero me puse sin mencionar dicho laboratorio que iba incluido en el lote para no destapar la liebre, es decir, que yo me oponía a la arquitectura del edificio de tal manera que no se hiciera aquel laboratorio, que claro, es gravísimo, había dejado escuela, entonces había que ocultar realmente el motivo de la oposición al cubo. Afortunadamente Oteiza no dejó discípulos gracias a que fracasó aquel proyecto y al desinterés de las autoridades nacionalistas. Pero hubo el amago de esa escuela, quedó ahí y puede rastrearse en otros signos del arte etnicista, porque en realidad lo que se ha llamado el alma vasca no es más que una versión rudimentaria del ser heideggeriano. Sí ha habido una conexión por ahí de Oteiza, Lazarus y varios de estos. Uno ha sido siempre reacio a utilizar esa expresión del alma vasca, primero porque quienes a menudo la usan y abusan de ella son los más desalmados, segundo por el pudor que da a hablar más en un periódico de una entidad o una conferencia de una entidad tan metafísica, íntima y comprometedora como es cualquier alma, se halla en pena o se halla en gracia, y tercero por un pánico natural a ponerle cualquier adjetivo reduccionista, sectario y tan cargado ideológicamente como pueda ser hoy el adjetivo de vasca a una señorita que como el alma es tan especial y tan ontológicamente finolis. Uno cree sí que el existir el alma es algo demasiado serio como para ser cosa de vascos, de catalanes o de indios, que tiene que ser algo democrático, socializado y de ningún modo contaminado por las circunstancias geográficas, lingüísticas y genealógicas. No en vano, el igualitarismo espiritual es la gran coincidencia y la base de la religión y la ilustración. Uno cree, en fin, que el alma debe de ser algo tan individual como común a todo el género humano, algo tan hondo como universal, que decía Machado recurriendo a los románticos, algo que no se puede quedar en lo vasco, en lo tribal, en lo étnico, o sea, a medio camino entre el sujeto y el resto de la humanidad. Como el ser de Heidegger, cuyo domicilio estaba localizado en la Selva Negra, que bien sabemos, el alma vasca es una licencia literaria, una expresión condenada a remitirnos a la creación estética. Cualquiera nos puede decir cómo es o no es, porque no existe el copyright de lo vasco, o por lo menos nadie puede demostrar que posee tal patente. El alma vasca puede así estar en el desdramatizado vacío oteiziano o en el dramatismo zarzolero de Guridi, en el hiperbatón con el que Unamuno le hacía llaves de vivo al castellano, que heredó también Blas de Otero, o en el azulejo que parodia a Rubén. Usando esa expresión, con el debido permiso, esto es conviniendo en que se trata de un recurso literario, confieso que siempre pensé que quien mejor supo expresar el alma vasca, digo que lo acepto como una metáfora, fue Pío Baroja. Hay concretamente un breve diálogo en el mayorazgo de Labraz entre el personaje ciego y el muchacho que lo acompaña por los bosques, que para mí plasma la quintesencia de ese alma figurativa. Alguien les ha advertido antes de partir de viaje que tengan cuidado con una laguna donde hay una mujer que vive en el fondo y que mata al que se le acerca. Todo el que se mira en ese agua muere, dice alguien al despedirlos, y el mayorazgo promete: está bien, no nos acercaremos. Adiós y gracias, señor López. El diálogo del que hablo viene a continuación, y cuando la pareja, el ciego y el muchacho, se detiene ante la orilla de la laguna maldita. ¿Se reflejan nuestros cuerpos?, preguntó el mayorazgo. Sí, y no nos pasa nada, ya ves, todo lo maravilloso es mentira, sigamos. Las palabras de ese ciego son la antítesis de un concepto de lo vasco como mágico, que volvemos otra vez a las místicas,
un concepto de lo básico como mágico que se ha impuesto en la Euskadi del último cuarto de siglo y que va de la enfatización dulzona, sí, bueno, que llega a nuestros días, y que va de la enfatización dulzona del ojo de la vaca sagrada de Medel, que en una película que se llama Vacas me parece un ojo con el que hace una especie de mística cinematográfica, de la vaca sagrada de Medel al Olabacoa de Achaga, pasando por un célebre anuncio de Euskal Telebista en el que sonaba un estruendo coral épico apocalíptico, creo que era Orfeo Donostiarra, que de repente frenaba en seco para dejar una palabra con una solemnidad trágica que no venía a cuento. La palabra era lequeite, o sea, que de repente se oía una masa coral, ron, 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 estaba una aterrado y de repente se paraba y decía lequeite. De hecho, llegó a haber un programa en la ETV que se llamaba Euskal Herria, la mirada mágica. Yo voy a terminar contando que este programa, que se llama La mirada mágica, para mí fue mágico y a él le debo vamos, en realidad está relacionado con mi propia seguridad. El que hacía este programa, su trabajo consistía en ir en un helicóptero y tomar imágenes del País Vasco, y luego darle una interpretación patriotera, y esa interpretación mágico-mística de la que estoy hablando. Entonces, este hombre, que no era vasco, que aterrizó por allí, pero que vio dónde poder cobrar dinerillo y tal, se le ocurrió que yo fuera guionista. Entonces, cuando fue a la ETV a explicar que quería que yo fuera guionista, dije, chaval, pero esto no me dice, ¿cómo vienes aquí a hablarnos de que sea guionista es izquierda, hombre? Que no, ala, chaval, vete para casa, piensa en otro guionista y vuelve. Bien, entonces, que había quedado conmigo, que me había explicado que yo tenía que ir en el helicóptero, que teníamos que ver los montes desde arriba y el mar y todo aquello. Y me dijo, pues mira, Iñaki, ya lo siento, no vamos a poder hacer este trabajo porque te han vetado en la ETV. Entonces dije, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Por cierto, cogieron otros personajes bastante siniestros, pero lo que pues una cosa curiosa, que el helicóptero se estrelló. Que yo en realidad les debo a los nacionalistas el estado de viviendo. De hecho, llegó a haber un programa, como digo, que se llamaba La mirada mágica. Uno prefiere imaginar el alma vasca sobria, estética, irónica y tan antimágica como la pintó el Gran Maruja. Uno sueña un alma vasca estructuralmente agnóstica. Sé que es también un invento literario, pero me gusta creerlo así. En realidad, esa descripción de sobriedad vale perfectamente para el alma castellana, el alma de nuestra lengua que está debajo de ella. Gracias. Bueno, siguiendo la costumbre de la casa, en primer lugar, desde luego, agradecer a Iñaki su magnífica exposición. Yo creo que para todos los que hayan seguido de cerca algunas de las cosas que han contado en materia de pensamiento, ha sido muy ilustrativo. Efectivamente, la aparición del libro de Farías sobre Heidegger fue un auténtico escándalo, no solamente en algunos ámbitos tan reducidos a los que luego hemos descendido con anécdotas realmente sabrosas, sino en toda Francia, en toda España, en Alemania e incluso en Estados Unidos. Fue un auténtico aldabonazo porque Heidegger había sido una auténtica moda también, previamente. Por otra parte, también yo celebro mucho la concentración que has hecho de que Heidegger no pasa de ser un poeta que además critica a la competencia, porque es suya aquella pregunta de ¿para qué poetas?, ¿no? Un poco al final de la filosofía de los tiempos más modernos va a salir Heidegger de nuevo a cuestionar a los poetas como aparentemente quizás los cuestiona Platón cuando propone la exclusión del poeta de la ciudad, solo que probablemente Platón expulsaría también a Heidegger por poeta, y poeta no pasa de ser un hombre, y Heidegger no pasa de ser un hombre, que lo que intenta es hacer un desplazamiento para abrirse con la competencia como poeta. Pero bueno, con independencia de eso y siguiendo la tradición de la casa, abrimos un turno de debate para reflexiones, preguntas, cuestiones, aportaciones, ideas, siempre rogando una cierta concisión en la expresión que también nos ayude
a que puedan participar cuantos más lo deseen mejor. Abrimos el turno. Bueno, sí, ahí se anima menos yo. Ahí tenemos un secretario. Primero quiero agradecer al conferenciante. Creo que me divirtió muchísimo. Una de las conferencias que permaneció atento todo el tiempo, mentalmente se refiere durante toda la exposición, y que caracteriza a un año aquí al que conozco desde hace muchísimos años y al que he leído muchísimas ocasiones. Yo no hago una pregunta, simplemente un comentario. Me ha encantado lo que resume en ese metafísica al que llegas en tu juventud sobre Hegel, que establece que efectivamente lo importante es Alemania, los alemanes y el mismo. Y simplemente haría extensivo a casi todos los pensadores contemporáneos alemanes, ¿no? Desde Schopenhauer, pasando por Nietzsche, etc. O sea, los historiadores sabemos que el nazismo no es Hitler, sabemos que todo el pueblo alemán se fundó, sustentó y dio la vida por este idea, incluso después. Los aliados tenían que poner en los coches en Alemania, la Alemania ocupaba unas cuchillas grandes porque los alemanes ponían sierras de calle para que se cortaran la cabeza. O sea, todavía hubo un momento de resistencia. Es decir, toda esa corriente de pensamiento que derivó en ese nacionalsocialismo y que efectivamente lo refleja muy bien en Hegel, y que yo humildemente añadiría otros tantos, y que confluye en esa locura colectiva que fue un fenómeno de masas, que no de individuo, que fue el nacionalsocialismo. Esa es la impresión, por lo menos, que yo tengo. Sí, y es importante. Estoy de acuerdo con José Manuel Azcona, y además es que es importante porque el nazismo empieza ahí. Hay gente que lo que le aterra es los campos de concentración. Bueno, eso es el resultado final. Eso en realidad es el gran formato, pero el nazismo empieza en el momento en el que alguien dice que su lengua es superior a la de otro y no explica por qué. Es decir, que en el momento en que dice yo es que soy mejor, en el momento en que mira al que está al lado y le dice tú no tienes derecho a tener mis derechos. Es decir, que ese es el problema, empieza ahí. Por eso a mí la verdad es que creo que muchas veces a mí me pone enfermo que oír a gente que habla con horror de Hitler, porque es que tengo la impresión de que quieren hablar de Hitler para no hablar del nazismo. Es decir, y hoy se habla de Hitler para no hablar del nazismo. El nazismo empieza ahí. El nazismo empieza diciendo al otro que no es igual. Y empieza por estas místicas estúpidas, y empieza el País Vasco con esta mística de lo oscurantista, de lo mágico, y empieza la cultura. Es decir, cuando un personaje, claro, es que yo lo siento, pero es que no es, hay gente que todo lo interpreta en clave de negrita y de rivalidades personales. Es decir, que a mí lo que me da asco de lo achagoide es alguien que se erige en depositario de unas esencias prístinas de la naturaleza, en una especie de sacerdote que está por encima de mi concepto de escritor, que es un ser desarraigado que se pregunta qué hace en este siglo y qué hace en este contexto, ¿no? Para mí el escritor es el que se hace las preguntas del desarraigo, es decir, que el perplejo, pero no alguien que se erige en depositario, ya digo, de unas esencias prístinas, en conocedor de una naturaleza profunda. Entonces a mí eso me produce asco, y es que veo en ello las consecuencias, es decir, veo en ello los primeros pasos hacia el totalitarismo. Es decir, porque si él se erige en depositario de un conocimiento que no es el general, pues entonces a partir de ahí ya no hay debate, no hay posibilidad de discutir, ¿no? Yo creo que es importante, estaría por ahí, y en Heidegger y en su obsesión con la selva negra están muchos de los problemas de nuestra cultura. La literatura, para ser libre, lo voy a decir, y para ser democrática, tiene que ser urbana, porque hablo de lo urbano como aceptación del siglo en el que estamos. Hablo del urbano en la medida en que incluso en la ficción de la Isla del Tesoro el personaje está conectado con la civilización, recuerda lo que sabe de la ciudad, recuerda, tiene memoria. Es decir, que no es una novela de mística bucólica, no. La Isla del Tesoro es una novela
en la que el personaje recuerda perfectamente quién es. Bien, entonces ya digo que la literatura democrática, la literatura libre, la literatura honesta es urbana en la medida en que acepta la ciudad como una realidad, ¿no? En la que no se presenta, hay otro que es terrible, que es un tal Jimmy, un irlandés que también habla mucho de huesos, me recordaba, es la idea de Garzón llevada a la poesía, que habla mucho de calaveras irlandesas y todo esto, en fin, y habla de los cadáveres en las tumbas y pretende encontrar una mística en toda esa necrofagia. Alonso, por favor, aprovecho para saludar. Quiero felicitar por la magnífica exposición que ha llena de humor más habitual en estos tiempos. Y luego partir una lanza por el sur, ¿no? Porque se nos olvida el pensamiento andalusí, se nos olvida Alfonso X, se nos olvida que España es la puerta de Aristóteles, la puerta del conocimiento puede ser conocimiento. Y yo creo que solamente hacer esta mención porque bueno, la aportación filosófica, no evidentemente el pensamiento andaluz se escribió en castellano, pero sí el sentimiento de lo clásico quedó en nuestra esencia y se lo dimos a Europa. Simplemente hacer esta pequeña... Es que más que yo hablar de grandes filósofos, hablaría de culturas, es decir, que comentaba, yo según escuchaba a Farias contar aquello, y como decía la conferencia, veía la mirada de un español, efectivamente, que tiene detrás de sí la experiencia judía, la experiencia árabe, la experiencia romana, la experiencia de una evolución histórica traumática, la experiencia de la miseria, la experiencia de las inquisiciones, de haber pasado por todos los fanatismos y estar de vuelta de eso. Entonces, yo veo la mirada en ese estudiante pobre que llega a ver al gran maestro, y entonces lo que le sale es el ojo crítico, y lo que le sale es ver que este es un auténtico anormal. Tenía la palabra pedida Pedro. Sí, bueno, yo, primero querría decir desde Nódulo Materialista, como organizadores del acto, que las expectativas han sido superadas con creces, que dice aquí, atendiendo a lo que había dicho al principio, ¿no? Quería precisamente subrayar y preguntarle en ese sentido, esta jerga de la que hablamos, el heideggerismo, digamos el existencialismo alemán, interpretado desde la perspectiva euskaldun, pues precisamente contempla a España como lo que no son sino partes administrativas suyas surgidas a los del siglo XIX, ¿no? El reparto provincial de Jorge de Burgos, etcétera, Javier de Burgos, cómo se han convertido a través de esta mesa tan física que tú también has analizado en partes culturales, en culturas, en sustancias culturales que, nacidas en el tempore, pues ahora reclaman una situación política que se ajuste a esa presunta cultura, ¿no? Entonces, desde esta situación, ¿cómo es posible, cómo explicas tú, que conoces también sobre el terreno el asunto, que determinadas corrientes de izquierda comunista, de izquierda anarquista incluso, de izquierda socialdemócrata, se hayan convertido, se han tragado el mito de la cultura, que expresión, como más o menos todo el mundo sabe, se debe a don Gustavo Bueno, un libro que ha escrito al respecto y que analiza muy bien estos asuntos. ¿Cómo explicas tú que precisamente la izquierda comunista, por ejemplo, que el comunismo puede suponer muchas cosas, pero desde luego nunca podría contemplar a Lenin, etcétera, ¿no? a España como desde la federación, nunca desde la ruptura? Es decir, el comunismo implica la unidad, precisamente para ser transformada, esa unidad capitalista para ser transformada íntegra al socialismo, obviamente, no una parte, porque eso sería anticomunista, obviamente, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva comunista, pero así otra, incluso la socialdemocracia tampoco tendría por qué. ¿Cómo explicas tú qué ambiente, digamos, cómo dibujarías tu ambiente como para que se haya tragado con esto en el País Vasco y en toda España en general? Bueno, hay varias razones, pero la primera de ellas es la ignorancia de los políticos. Es decir, que esa es la primera. Que es buena causa. Ya hay un elemento que sí que, bueno, me estoy acordando, por ejemplo, me acuerdo de un capítulo que hubo
al final de la legislatura de Aznar había una directora del Instituto de la Mujer que se llama Miriam Tey, que es editora, y entonces había publicado en su editorial un libro que se llamaba Todas putas. Era un libro de ficción, pero me acuerdo que se armó un jaleo, y entre ellos Izquierda Unida, diciendo que había que echarla del Instituto de la Mujer porque estaba ofendiendo a todas las mujeres. Claro, yo creo que había un problema de lectura, es decir, que si ese libro llega a ser un ensayo, entiendo esa reacción, es decir, que está publicando un libro a un señor que sostiene racionalmente, vamos, no racionalmente, con argumentos pretendidamente racionales, que todas las mujeres son putas. Pero si de lo que se trataba era de una ficción, de un libro de relatos, entonces, claro, es que o aceptamos o no aceptamos la libertad en la ficción. Lo pasa como con el cine, es decir, que y se juega con eso también frecuentemente, y me acuerdo que en el debate de la película de Menem salía, si la película de Menem fuera una ficción, sobre lo vasco, bueno, pues tendría su manera de defenderse, pero es que era un documental, es decir, que era el equivalente de un ensayo en literatura, es decir, que, ¿no? La ficción, una película de ficción sería el equivalente en literatura a una novela o a un relato, y un documental sería el equivalente a un ensayo. Es decir, que se pretende sentar una tesis de verdad, se pretende defender algo defendible. Bien, entonces por la regla esa, pues también había que perseguir al autor de Lolita como pederasta, es decir, y darle al relato de Lolita una categoría de realidad que no se le ha dado, ¿no? Bueno, entonces, pues vimos Izquierda Unida metida al PSOE también, y todos intentando hacerle daño a Aznar a través de esta chica, que es una buena editora, ¿no? Bien, entonces es normal, ya digo, ignorancia de los políticos. Pero luego yo creo que es que incluso en el propio comunismo, es decir, a menudo sucede que los fantasmas expulsados por la puerta vuelven por la ventana en la cultura. El comunismo, el marxismo se pretende heredero de la Ilustración, o se pretende, pues bueno, como un heredero del racionalismo, pero luego a la hora de la verdad peca. Primero, tiene una gran herencia cristiana, para bien y para mal. Tiene herencia cristiana, bueno, pues lo hemos visto en cuanto a que pretende una realización de la igualdad, dentro de una sentimentalidad cristiana. Esa sería la parte buena. Pero luego tiene una parte mala, el elemento religioso que subyace en él, que es el mineralismo. Es decir, que cuando Engels no puede justificar sus ideas si no es diciendo que ha habido un paraíso, ¿no? que es las famosas gens, ¿no? Por cierto, que hay un loco en el País Vasco, un pretendido filósofo, un tal Eta Mendia, que coincidió en una época en que llegó otro chalao que era Ortiz Osés, que hizo un libro que era El matriarcado vasco. Entonces cogió Eta Mendia y dijo, coño, matriarcado vasco, Engels, las gens, los vascos hemos sido los primeros socialistas de la historia. Y tiene un libro por ahí que trata de demostrar eso. Pero bueno, en cualquier caso, vemos que en ese milenarismo de pensar que ha habido un paraíso, milenarismo que también está en Rousseau y en el contrato social, pensar que ha habido un pasado en el que hemos sido todos buenos, en eso hay reminiscencias religiosas. Es decir, que hay reminiscencias religiosas y cristianas y milenaristas en la Ilustración, y las hay en el marxismo. Así que, entonces, ya digo, insisto, que queremos echar un fantasma por la puerta, pero luego vuelve por la ventana. Y para esto, y para que eso no ocurra, tenemos que tener verdaderas armas, tener prevención, defendernos. Claro, pero hoy en España, ¿de qué vamos a hablar? Es decir, que ante un gobierno que tenemos, un personaje que lo que ha traído es la falta de rigor total y la mezcolanza de todo, pues vamos, lo que estoy pidiendo es soñar. Si cometieron esos errores los marxistas de hace un siglo, bueno, ¿qué vamos a decir del PSOE que tenemos? ¿Qué vamos a decir de Pepino Blanco? ¿Hay alguna otra intervención o palabra? ¿Alguien que quiera decir?
Allí, adelante. Hola, buenas tardes. Quería preguntar una cosa. Les he escuchado muchas veces, y he estado buscando información, y usted hace una clara oposición entre la cultura urbana y la cultura aldeana, que busca la economía de subsistencia, que es típica del nacionalismo vasco. Quería saber si esa profundización en el concepto urbano hace referencia a una solución del modelo de Estado federal y por extensión a una ideología republicana. Gracias. No llego a eso. Quiero decir que para defender lo que yo defiendo no hay que ser madrazo. Pero de todos modos no se puede llegar a esa precisión. Lo que yo digo no implica lo que tú has propuesto, pero sí está más cerca de lo que tú has propuesto que lo que proponen los nacionalistas. Es decir, que vamos a ver, en el sentido de que una literatura urbana responde a una cultura laica, despojada de elementos oscurantistas y místicos, mientras que una cultura nacionalista que sublima lo bucólico y que ve en ello unos secretos que hacen superior al ser humano, se pega de tortas con un concepto federal, con un concepto laico de la vida. Claro, lo que pasa es que vuelta a lo mismo, es que estamos en un país en el que Maragall quería resucitar la corona de Aragón y la marca hispánica, y a la vez hablaba de federalismo. Claro, y de repente, y para superar esta contradicción se inventaba el término asimétrico, que es la mejor manera que he visto, el mejor eufemismo que he visto yo para llamar a la desigualdad. Claro, es que si, ya digo, si el capitalismo salvaje del 19 hubiera encontrado la palabra asimétrico, habría sido el gran hallazgo. Es decir, que no habría habido pobres en la historia, habría habido asimétricos, no habría habido explotados, habría habido asimétricos de solemnidad. Bueno, en fin, es decir, que el concepto de asimetría, como él le llama, se da de tortas con el concepto federal, que es un concepto de igualdad. Entonces, vuelta a lo mismo, es decir, que esto de que Madrazo crea que su federalismo congenia muy bien con una idea de nacionalismo que se pretende histórico, que es mistificador, que se pretende mítico, no tiene nada que ver. O estamos en una cosa o estamos en otra. Yo estaría de acuerdo con un federalismo que igualara las autonomías y que metiera a Ibarretxe y a todos esos en el gallinero del Senado. Es decir, que tuvieran todo en la misma categoría y que se dejara de dramatizar el viajecito del Endacari de turno o del honorable de turno a Madrid, ¿no? Que dramatiza la vida española. Es decir, que, ¿no? Yo siempre he dicho que esto es una repetición del viaje de Añoveros. Es decir, que cuando Añoveros, que no era vasco, tuvo que ver a Tarancón, unos problemas que había habido ahí en una iglesia, se caló una boina y digamos, entre las beatas causó furor. Era la simbolización del pueblo vasco yendo a ver al centralista, al cardenal centralista, ¿no? Bueno, pues esta escena de la visita de Añoveros a Tarancón la vemos repetida permanentemente en la vida política cada 3 meses. Si no es Montilla, es Pujol, si no es Ibarretxe, ¿no? Sobre todo en vascos y catalanes, ¿no? Es decir, los demás no sé por qué no se les da ese relieve, ¿no? Sí, pero bueno, ya digo, por si todos esos metemos en una cámara territorial que discutan y que hablen, yo creo que ese elemento sería el federalismo sería desdramatizador y yo sería muy partidario de eso. Se eliminaría el elemento religioso que introduce ese factor dramático en el hecho autonómico. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago, soy miembro del Nódulo Materialista. A usted le conocí hace unos meses en una charla que dio
no me acuerdo dónde era, no tuve tiempo de hablar con usted porque venía mucha gente a hablar, pero no sé si se acordará de mí. Entonces voy a aprovechar, y ya que ha dicho todo lo que ha dicho, pues voy a proponerle la propuesta que le iba a decir. Antes de nada quiero decirle a Roberto que desde un punto de vista de izquierdas, la primera república que surge en la Revolución Francesa es unitaria, no federal. Y los comunistas, si lees a Marx, Engels y Lenin, lo que han defendido siempre es una república única e indivisible, o sea, de federalismo nada. La base del federalismo es la... Por favor, evitad un debate allí. No, era una puntualización que le quería hacer a mi amigo y compañero Roberto, que luego hablamos de eso. Bueno, yo lo que le quería comentar a usted es que, ya que ha hablado de la esencia y de la metafísica del nacionalismo vasco, catalán, y por extensión se puede hablar de gallego, asturiano, navarro, murciano, riojano, extremeño, que lo hay, que yo me lo he encontrado, leonés, que es por ejemplo bastante racista, castellano, ceutí, melillense, canario, etcétera, y que todos coinciden en esa especie de defensa de una esencia, de un ser que se remonta al Cromañón o más allá. Pues yo pienso, ¿qué podemos oponer a ese nacionalismo étnico? Lo único que se me ocurre que podemos oponer, y es un nacionalismo étnico que no solo se da en España, es otro tipo de nacionalismo. ¿Y qué nacionalismo es? Se me ocurre el nacionalismo político, un nacionalismo cívico, un nacionalismo español desvirtuado completamente del franquismo, sino heredero de las Cortes de Cádiz, que es por ejemplo lo que defiendo yo. ¿Qué ocurre? A mi juicio, con la caída de la Unión Soviética y la pérdida de esos referentes racionalistas en cuanto a política se refiere, a modelo de Estado unitario y republicano, las autodenominadas personas de izquierdas han perdido completamente el rumbo, y eso se nota en el ascenso dentro de su seno y fuera de dos ideologías que lo único que representan es una cercanía completa con el antiguo régimen, es decir, la Edad Media. Una es lo que yo llamo neofeudalismo, que es un artículo que me publicaron en la revista Catulepas de Nódulo, en el que yo decía el neofeudalismo, o sea, el nuevo feudalismo. ¿En qué se basa? En que ellos, cuando hablan de derecho de autodeterminación, perdón, si usted no tarda, lo único que es, en realidad, en vez de un derecho, lo que están pidiendo es un privilegio, es decir, cortan por completo la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles, belgas, canadienses, bolivianos, o lo que sea, ante la ley, y lo que piden es que ellos están por encima del resto y pueden decidir sobre el destino de los demás votando en un referéndum. Por eso hablo de neofeudalismo. Eso por una parte. La otra ideología sería el Islam, pero no da tiempo para hablar de eso ahora. Lo que yo propondría a gente como usted del Foro Demo, a gente de NAES, a gente de UPD, de Ciudadanos o de otros partidos que sean patriotas españoles sinceros y que no sean fascistoides, que afortunadamente son menos, es simplemente pensar en que la unión hace la fuerza, y de la misma manera en que hay una coalición en la Unión Europea de partidos secesionistas, que nosotros nos unamos a partidos que defienden la unidad de Bélgica, a que defienden la unidad del Reino Unido frente al separatismo escocés, a gente que defiende la unidad de Serbia desde posiciones democráticas o como usted quiera, incluso a gente de Canadá, incluso a gente de Bolivia. Hagamos un congreso internacional sobre lo que es la nación política, sobre las implicaciones de la soberanía nacional, y nos unamos todos frente a un enemigo común, que es un enemigo muy cercano al ser de Heidegger y que está completamente alejado de los principios básicos de cualquier civilización. Esa es mi propuesta, más que una pregunta, es una propuesta. Y ya que estoy en público, quiero saber su opinión de lo que le digo, y ya está. Muchas gracias. El problema aquí es que cuando queremos hacer frentes políticos eficaces, siempre tenemos que renunciar, o se tiende a renunciar al rigor, ¿no? El rigor de un intelectual o el rigor de una persona que simplemente se hace preguntas, ¿no? Se trata de reducirlo todo y de buscar unas señas comunes, ¿no? Pero primero es importante el darse cuenta de las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, los nacionalistas, ¿no? Todo esto que has estado explicando. Los nacionalistas, de repente, no sé si es porque han leído teorías de Asterix, pero odian mucho a los romanos. Odian a los romanos. Yo siempre me pregunto cómo se puede odiar a una civilización. No es odiar de al lado, no, es una civilización. Pero luego resulta que es que vuelta a lo mismo, y esas contradicciones son frecuentes. El fantasma expulsado por la puerta vuelve por la ventana, también para ellos. No hay personas más romanas que los nacionalistas. Están todo el día hablando del derecho. Es decir, que no se puede concebir el nacionalismo
son culturalmente romanos, es decir, pero yo diría que es que son romanos de Batasuna, es decir, que son algo que no existe, son unos radicales del derecho, ¿no? Pero es que, claro, es que es un problema de cultura, ¿yo qué culpa tengo? Y como digo eso, digo otras cosas. En el debate político hoy continuamente se está reduciendo, continuamente no se es riguroso en aquello de lo que se habla. Pues por ejemplo, no sé, claro, es que te pretenden colocar en bandos en los que no puedes estar. Cuando me vienen hablando de que el matrimonio gay atenta contra la familia, lo que atenta contra la familia, lo que ha modificado la familia históricamente, si quiero ser riguroso, es el liberalismo que defiende el Partido Popular. Eso sí ha modificado la familia, la ha sacado del campo, la ha llevado a la ciudad, ha reducido, ha comprimido el número de hijos. Eso sí ha modificado la familia. Los gays lo que quieren es la familia tradicional. Los gays de hoy no son los de hace 20 años y lo que quieren es tener 12 hijos y ser amas de casa. Quiero decir que serían una garantía del modelo. Pero lo que realmente ha modificado la familia históricamente es el liberalismo, unido al proceso industrial. Entonces, claro, si hay un debate en el que en el que no se atienden a todos esos factores, en el que se me está, pues por ejemplo, no sé, contra el velo islámico, y resulta que es que no se está aceptando que las tres grandes religiones monoteístas tienen el mismo prejuicio contra la mujer, y que el velo islámico está culturalmente emparentado con la mantilla española y con las tocas que llevan las monjas. Es que si no se acepta eso, no sé de qué estamos discutiendo. Ese es el problema. Entonces, claro, quien reflexiona, quien se molesta en pensar, quien sabe dónde están las contradicciones de su sociedad, no puede apuntarse a cualquier bando inmediatamente, porque sabe dónde están las contradicciones. Estos días estamos viendo, por ejemplo, el tema de la crisis llegando a España. Bueno, primero que se habla de socialismo. Vamos a ver, aquí no hemos llegado ni al modelo francés, ni al modelo social francés. Aquí el estado de bienestar ha sido la familia. Pero es que casualmente ha sido la familia. La familia protege al parado, la familia protege al hijo bala, le da un puesto en la empresa familiar aunque sepan que es idiota, le dejan que se quede con el dinero, cosa que no pasaría en Suecia porque hay otra mentalidad capitalista. ¿Y por qué se hace eso en España? Por lo que tenemos de árabes. La familia suple al estado de bienestar por lo que el español tiene de cultura árabe. Entonces yo no me puedo enfrentar a los musulmanes como pretenden ciertos políticos que no saben nada. No sé si me estoy explicando. Es decir que, porque sé dónde están mis contradicciones y sé que culturalmente, yo que diga que estoy en Europa, sé que tengo elementos y rasgos que me acercan mucho al sur. Entonces, a lo que voy, yo creo que, y la experiencia mía del movimiento cívico ha sido de tratar de unir, frente a la amenaza nacionalista y a la amenaza secesionista, tratar de unir a la ciudadanía española en una conciencia bien. Pero esa unidad tiene que ser muy respetuosa con el otro. En el proceso que estamos viviendo hoy, estamos pagando los errores, y lo digo, lo admito ahora, los errores que se han cometido desde el movimiento cívico. Se han cometido errores gravísimos. Se ha permitido un reduccionismo a lo religioso que es gravísimo. Hoy, por ejemplo, la cultura que se llamó de Roma eran dos elementos. Uno contra el nacionalismo, contra ETA, contra el nacionalismo totalitario, pero otro era un puente a la izquierda. La eficacia del movimiento cívico estaba en esas dos cosas. En luchar contra el nacionalismo, pero ser abierto hacia la izquierda. Si quitamos el elemento de abierto hacia la izquierda y queremos hacer frente nacionalista con integrismo católico, nos hemos estrellado y nos hemos cargado la cultura de Roma. Y en este momento tenemos que tener conciencia de que el compañero que tenemos al lado, hay que pensar si los argumentos que me da son racionales o si lo que nos está dando es simplemente pasión y no podría estar perfectamente en el otro bando. Yo a menudo
cuando alguien me viene hablando de España de determinada manera, me empieza a dar miedo y me empiezo a pensar, este perfectamente podría estar en otro lado. Si yo creo que soy mejor frente a los nacionalistas, es porque no tengo sus motivaciones pasionales y porque tengo cierta capacidad para razonar. Entonces, lo que quiero a mi lado será personas que también tengan esa capacidad, no integristas como son integralistas los nacionalistas. Pero un matiz que le quiero hacer. He hablado de Bolivia. A mí, personalmente, por ejemplo, la ideología de Evo Morales y del indigenismo, pues no estoy de acuerdo con ella. Pero, sin embargo, Evo Morales y su gobierno es la única garantía que tiene Bolivia para que el separatismo allí no triunfe, que es un separatismo, además, de ricos, que lo que quieren hacer es venderse al mejor postor. Curiosamente, igual que aquí con el PNV y Batasuna. Y, claro, entonces yo personalmente, me doy por aludido por lo que ha dicho. Yo no tengo para nada de fanático al decir que yo iría de la mano con el señor Evo Morales frente a un enemigo común. Eso es lo que le quiero decir. Pero es que la instrumentalización de ideologías reaccionarias siempre se paga. Quiero decir que el invento que hizo el PSUC en su día de utilizar el nacionalismo catalán para el beneficio de la izquierda y para mover masas se acaba pagando, porque al final siempre ganan los nacionalistas, fagocitan a la izquierda, se legitiman con ella, avanzan y la izquierda queda destruida. Es decir, hablo de izquierda en el mejor sentido, hablo de izquierda en el sentido de libertad y de progreso social. Bueno, pues ese modelo de instrumentalizar un nacionalismo porque de esa manera nos va a venir muy bien y tal, ha tenido múltiples reediciones que siempre han fracasado. Es decir, que eso es Izquierda Unida. Eso fue la mezcla del Partido Socialista con Euskadiko Ezkerra. Esa fue la mezcla del Partido Comunista con Euskadiko Ezkerra también. Es decir, que siempre que los partidos de izquierda se juntan con los nacionalistas, con la extrema derecha nacionalista, que no son otra cosa, acaba perdiendo. Es decir, que entonces ese invento, utilizar un nacionalismo español esencialista en contra de los nacionalistas, a mí me parece peligroso. Yo no me gusta el nacionalismo, hablaría de patriotismo y con muchas reservas. Es decir, todas las reservas que pongamos son buenas. Es decir, eso no quiere decir que nos impida la acción, pero yo creo que tenemos que tener una cierta capacidad de acción, de movilización, pero unida también a una gran capacidad de prevención. Es decir, porque si no hacemos una cosa, es decir, mira, yo creo que estamos pagando en este momento las personas han dicho que la gente que venimos de la izquierda, yo creo que, mira, en este país la gente que no sé de dónde viene, pero que no tiene, que le gustaría que hubiera un partido socialista que no daña a las víctimas, que no las traicione, y un partido popular y liberal, que no sea un partido sectario. Yo creo que este tipo de gente puede parecer muy rara, pero creo que somos la mayoría de los españoles. Bueno, la verdad es que el debate podría dar más de si me ocurre alguna cosa, pero también hay que hacer honor a la tradición de la casa y nos está esperando pues una copa de vino de Rioja que tomar. No había tampoco mucha más gente que quisiera hablar y vamos a hacer la despedida de este penúltimo acto que ha sido el debate para ir al último de verdad de la tarde, que es brindar juntos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Iñaki.